porque tú eres grande. Nos inclinamos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque estamos frente a tu altar, Señor. Tu altar significa un decreto de vida. Predicar a Cristo significa predicar vida eterna. Hablar del reino de los cielos significa hablar del poder de nuestro reino al que tú y yo pertenecemos. Nos regocijamos en tu palabra. Nos regocijo en tu palabra, Señor. Tu palabra es nuestro sustento. Tu palabra nos da vida. Por tu palabra, dice Salmo 119, a partir del versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios reposarán alabanza. Cuando me enseñes tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Salmo 119, versículo 169 hasta el 176. Porque es la palabra de Dios. Y por eso tenemos que permanecer fiel a esa palabra, porque su fidelidad no se puede poner en duda. Amén. Amén. Y dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por él ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y he decidido seguir a Cristo. Hoy, hermanos, qué gran decisión es cuando una persona recibe al Señor Jesús, cuando tú, a través de tu ejemplo, de tu testimonio, porque está bien en la casa, pero qué bueno que el de fuera también lo vea, y que alguien reciba al Señor y luego te abrace porque te ha observado durante un año y tomó una decisión de seguir a Cristo. Una persona, hay fiesta en los cielos, una persona recibió, pero con corazón verdadero al Señor, un fruto de verdadero arrepentimiento. Y aunque ella no sabe, esa persona no sepa cómo lo va a hacer, pero en un momento ella se rindió a la voluntad de Dios, como un día tú y yo no rendimos. He decidido seguir a Cristo, es el Evangelio. He decidido seguir a Cristo, es la decisión que debe tener todo el pueblo y el remanente de Dios para que el reino se enoje. Amén. Decidir seguir a Cristo es dejar todo lo que el hombre dice de ti, pero es seguir lo que Dios dice de ti, que tú eres su tesoro especial, que tú eres su hijo bendito, que te ama y que Él quiere que tú seas parte de ese remanente, te quiere ver en su vista. Es decir, seguir a Cristo es un paso de fe. Y luego el Señor te irá llevando. Como dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Cuando Dios pone tus ojos en ti, Él va haciendo cosas maravillosas para que tú, hermano, con vestidos de bodas bordados, serás llevada al rey o llevado al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio de Dios. Es una invitación del Evangelio para que tú, porque a veces queremos seguir a Cristo, pero no queremos recibir a Cristo aquí, seguirlo verdaderamente. Y es un paso de fe, es ser parte de un ejército hermoso de amor, es donde tú llegas, se transforma y sepan que tú marcas la diferencia. Que tu grandeza no eres tú, sino que en ti se manifiesta la grandeza de Cristo. He decidido a Cristo
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Qué hermosa esta alabanza. Y está aquí y es una decisión. Es una decisión. Solo aquel que quiere recibir al Señor habla de su grandeza. Es un paso de fe que tú das para no volver atrás. No importando. A veces te caerás, pero Dios te levanta. Porque el crecimiento lo da Dios. Otras veces no, pero cada día mantén tu fe firme. Porque el enemigo no puede contar que ya tuvo la victoria. Pero tú no puedes dudar del que te dijo que lo va a hacer. Que la duda no llegue a tu corazón. Que sea el Señor haciendo, creyéndole en su gran fidelidad. Hebreos 11 habla de eso. Pero antes de entrar a esa prédica, dice Jeremías 30, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Dios. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Ese es Jeremías 30, versículo 7. Pero vamos a Jeremías, antes de ir a una parte, que el Señor me regala una palabra. Amén. Los pensamientos de Dios son más grandes. Amén. Pero dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Amén. Qué bonita es esta parte, porque es así ha dicho Jehová. Dios, la promesa de Dios, como habla de esta promesa de Jeremías 30, es que la palabra de Dios toda se ha cumplido, toda. Y solamente estamos en espera de un cumplimiento. Pero Él te espera ver ahí en su lista. Él espera ver de que tú dices, Señor, yo te recibo. No sé cómo. Estoy sin fuerzas o tengo fuerzas. Pero ya lo que sé, que todo vacío en mi corazón, solo tú lo llenas. Hay personas, hermanos, que tienen todo y como si no tuviesen nada. Y otras que no tienen nada y tampoco tienen nada. Pero hay personas que dejan su vieja vida y reciben a Cristo. Una persona que te ha observado. Una persona, Dios está trayendo personas que tú menos imaginas. Porque Jesús le ha tocado el corazón. A través de tu testimonio. A través, no de porque yo hablo de Dios o tú hables de Dios, sino que tu testimonio de fe puede transformar corazones. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esta palabra viene porque el Salmo 2 es muy claro, hermanos. Amén. El Salmo 2 dice, versículo 10, ahora pues reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Es que el Rey de la gloria es Cristo. Y los pies de nuestro Padre pisan los estrados de la tierra. Está sentado sobre sus pies, pisan los estrados de la tierra. ¿Qué quiere decir estrado? Que Él pisa todos los reinos de la tierra, todo trono de la reina de la tierra está pisado por los pies de Dios. Porque Cristo pisó, por eso tiene autoridad y dice, pisarás, tú y yo como iglesia. Pisaremos todo lugar donde pisen la planta de los pies de un hijo de Dios. Les pertenece porque es territorio de Dios. Pero cuando estás en legalidad, estás en autoridad. Y sabe que eso no nos hace la perfección de que yo soy bueno, Señor. Eso lo haces tú en Cristo cuando pasas la puerta de la bóveda. Y luego que pasan la puerta, tienes que seguir caminando, las demás pasando. Y entonces entre esos prados verdes del Señor, Él te va alimentando y te va sustentando. Y aunque, como dice Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor, ¿sabes? Entonces Él hará cosas maravillosas contigo. Porque a pesar de que pases por sombra de valle y de muerte, Él estará contigo. Para luego entonces cuando te pinche con su vara, para que enderezar el camino, pero luego con su báculo te atrae a Él, para abrazarte, entonces te va a sentar en esa mesa de la Sara que ha preparado con tu copa rebosando de su amor. Ese es el Evangelio. Amén. Y dice el versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que confían en el que tú has puesto tu confianza. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, hermanos, el enemigo va con todo a derribar tu confianza. Pero tú tienes que saber que si Dios te dio una palabra, sosténla en alto, como dijo, la tengo asida y no la cedaré.
porque yo con estos ojos, yo mismo veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Entonces verá tu fiesta. ¿Por qué? Porque no has negado tu fe, no has vendido tu fe. Porque sabe que Él ha caminado contigo, que Él está ahí, que está mirando, que estás hablando, que estás viendo tus dificultades, que estás viendo tus alegrías. Pero el que te está viendo es que eres un hijo de Dios, un buen soldado, un príncipe y un sacerdote, rey sacerdote de la obra misionera de Cristo aquí en la tierra. Él te ha dado fe, Él tiene fe en ti y en mí. Porque hermanos, ¿crees que conversan? Allá se conversan de ti y ven tu barca, y ven mi barca. Y dicen, están mirando cómo cruzas tú como un marinero de ese capitán. Y la obediencia te hace avanzar firme para llegar a puerto seguro. Amén. 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 Dios es grande. Dios es grande. Amén. Vamos a darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con esta palabra que inicia, porque hay una palabra que Dios siempre hace. Y nosotros tenemos que meditar los salmos. Y hoy meditaba cuando me levanté el Salmo 124 y dice algo. Y yo dije, Señor, porque hay algo que tú y yo debemos saber, que David y todos los hombres de Hebreos 11 saben que es su vida y todo dependía en la confianza en Dios. No, Dios lo que les enseñó fue a no depender de hombre. A quien confiaba, Dios les desbarataba la confianza. Porque Dios quería que esa persona o ese que ella había llamado solo confiara en Él. Pusiera su confianza en Él y no en los hombres. Por eso, hermanos, son los procesos para aprender a confiar y a ser sostenido por esa diestra poderosa. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y eso me llevó al Salmo 121, que dice, versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice, Jehová es tu guardador. Y el Señor nos libra siempre, porque es su promesa. Y entonces cuando tú recibes a Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. A veces pensamos que solo cristianos, ¿ve? Hermano, la tierra está llena de la gloria de Dios. Y en la tierra hay mucha gente que está viendo lo que está pasando, que ven, que sienten, que perciben más que la misma iglesia. Porque están avistados. Acuérdate que cuando María tuvo al niño, nadie en la región, a nuestro Señor Jesucristo, nadie en la región se dio cuenta. Pero vinieron hombres de lejanas tierras que de pronto decían, no están, pero tú no sabes por qué Dios envió a Daniel. De pronto, antes, para que estuvieran y recibieran al rey en esa visitación. ¿Sabe que cuando Jesús nació en un hogar, pero Dios les proveyó? En Mateo capítulo 2, se ve que la provisión vino de lejos. Y ese es el caminar de tuyo y mío de cristiano, que nosotros no podemos esperar de que sea de cerca, o a aquella, o a quien tienes tu confianza. La provisión y el trato del reino vino de aquí, de su pueblo, vino de lejanas tierras y le honraron como rey. Y eso es lo que espera el Señor, que estemos avistados en los tiempos. Por eso tú y yo tenemos que poner nuestra confianza como príncipes que somos del pueblo de Dios, poner nuestra esperanza en nuestro socorro. Porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero del Salmo 121, versículo 2. Pero el versículo 7 del capítulo 129 de los 124, Salmo 124, versículo 8 dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Entonces, aquí en toda la palabra de que inicia Génesis, dice que Él lo creó todo. Y tú y yo tenemos que poner nuestra confianza, no en la creación, sino en quien lo hizo. Que Dios va a usar cualquier cosa para sostenerte, ayudarte, socorrerte, sí, porque la grandeza de Él. Y ahí es donde tú tienes que saber que Dios es más grande. Ahí donde tienes que confesar tu fe. Ahí donde sepas, como dice el Señor, tengo algún lugar para cuando vuelvas tu rostro a mí, yo te estoy esperando como el hijo pródigo. Porque yo quiero que me conozca, que conozca tu reino. Que no te digan otro que lo conocí de una forma. Porque hemos percibido o hemos mirado ahora que quiero conocer el reino como Él lo conoce. No. Tú y yo somos diferentes. Yo estaba mirando la naturaleza. Y cada flor es diferente, brota diferente.
Y vi cosas tan maravillosas que estoy maravillada de lo que Dios hace. Tengo que estar maravillada de mí, amarme como Dios me ama. Y amarte a ti como Dios te ama. Pero hay algo que tú tienes que tener un valor, y es el valor de la vida. El valor de la vida es apreciar cada instante que te levantas hasta que te despiertas. Y solo tú puedes darle un valor al tiempo de Dios aquí. Porque todos vamos para allá. Y para la morada eterna. Cristo vendrá por nosotros, pero procuremos llegar a esa carrera. Dándole valor a todo lo que Dios hizo. A lo que Dios hizo. Dándole valor a las maravillas, el cielo, la tierra, el mar, la arena, todo es obra de Dios. Cuanto más nosotros tenemos que amarnos los unos a nosotros de manera diferente, hermanos, porque Dios lee el corazón. Si tú nos dices que Eclesiastés 3 versículo 11 dice, y todo lo hizo hermoso. En Génesis dice, y todo lo vio hermoso. Y tenemos un ejército aquí a nuestro lado. Y tú y yo tenemos que darle la gloria a Dios. Tenemos que mirar como Dios nos ve. Mirar su amor por nosotros. Amén. Por eso tú y yo debemos creer que nada es imposible para Dios. Sea bendito el nombre de Dios de siglos a siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y Él mora en la luz. Dios no mora con la tiniebla. A veces pensamos, yo estoy bien, yo soy más santo, aquello está mal, pero Dios conoce el corazón. Es un corazón sano, es un corazón que sabe perdonar, pero sobre todo también sabe soltar. Porque el hecho de que yo te ame no quiere decir que te voy a decir las cosas. Hay momentos que el Espíritu Santo te va a soltar. Y Pablo en Corintios lo hizo perfectamente, aunque le dolió. Pero también amó. Amó porque cuando Cristo nos ama, nos exhorta a seguir a nuestra identidad universal. Amén. Por eso ya tenemos que seguir y pasar la puerta de las ovejas. Amén. No tenemos que aprender como aprendió el otro. El aprendizaje es íntimo, es personal. Aunque date cuenta que tuvo Abraham, pero Abraham tuvo su encuentro, como Isaac tuvo su encuentro, y cada encuentro era una bendición, ampliaba la promesa. Pero Jacob también la tuvo, pero Dios supo que hay alguien que decidió cortar contactos centrales. Ese fue Jacob, y él sabía lo que había en su corazón y cortó. Hay momentos en que dejar que el río de agua viva recorra nuestro ser y nos lave, nos limpie, para poder vivir y experimentar esa obra de amor que es Cristo en nuestra vida. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo riega nuestra tierra. Dios es más grande. Amén. La fidelidad de Dios grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Hay personas, hermanos, que tú dices, no, podemos tener muchos años, pero lo más importante es la transformación de tu corazón. Amén. Que Él haga ese cambio hermoso en nuestras vidas. Amén. Hay una palabra que me dio el Señor hoy, y la voy a leer aquí, porque habla de que grande es tu fidelidad. La quiero leer. Amén. Dice, con gran bondad es tu fidelidad. Amén. Y dice, grande es tu fidelidad. Eso es la fe. En la fe demostrando, decimos, cuando le creemos a Dios, es que fe significa amén. Fe significa amén. Acuérdate que cuando él leía, le hablaba a todos, voy a hacer esto y todo el pueblo decía, amén. Es verdad. Cuando tú le crees a Dios, tú estás diciendo es verdad. Entonces cuando tú dices es verdad, estoy creyéndole que Dios me dio una palabra y me sustenta. Entonces yo me agarro y la peleo, no como la peleo, sino diciéndole, siendo un reflejo de su amor, dejando que Él me transforme, me limpie y sea ese pozo de Él que me transforme a mí luego en un manantial, que su palabra que envió para mí o para ti no regresa vacía. Dios te bendiga, amada pastora Mayrelis, iglesia El Arca en Camarones, Guajira, tierra de Canaán, tierra de Jeshiva Beula. Amén. Vamos mirando entonces que la fe no es solamente una pausa. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. O sea que lo que quiso decir Jesús es que, y que dice en Deuteronomio 8,
Es que de su palabra tenemos que sustentarnos y aferrarnos a lo que Él dijo. Y entonces no la podemos soltar lo que un día nos dijo. Porque hay un tiempo como este que la puerta, el Señor ha determinado bendecir a su pueblo. Amén. Dice que la oración más poderosa, por eso dice que la oración más poderosa es hablar de la grandeza como el Shema. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque aquí en esa fe, cuando tú haces de Dios, tú te unes a esa oración, a esa grandeza de Dios. Está diciendo al Dios que yo sirvo es grande. Pero también mi prójimo puede conocer a través de mí al Padre mío, a mi Padre. Amén. Amén. Porque el Shema significa una escucha. Amén. Es confesar nuestro amor, nuestra entrega y una unidad con el Creador nuestro, con nuestro Padre. Amén. También muestra esa fe que no solamente es creer con la mente. Sí, yo creo, pero no llega aquí. No. Es vivir en el corazón cada letra de la palabra que Él nos dio. Amén. Fe. Amén. Por eso Abraham tuvo lo que no, hasta a nosotros, mire, todavía no se termina de contar los hijos de Abraham. Yo estoy entre esos, en el nombre de Jesús y mi casa. Yo espero que también tú hoy creas eso. Por eso le dijo, cuenta las estrellas. No las puedo contar. Ahora tenemos que ayudar tú y yo todavía a contar las estrellas. Porque las bendiciones tuyas son incontables. Las bendiciones tuyas y nuestras son incontables. Por eso es padre de nociones Abraham. ¿Por qué? Porque creyó. La fe es creer en esa palabra, pero sostenerla. El camino de Abraham no fue fácil, pero fue victorioso. Porque dice que todo lo soltó, entras en esa fe. Cuando Dios te coge y te llama, te da una promesa, pero el que tiene que guardar eres tú. El que tiene que sostener eres tú. O soy yo. Amén. Dice que nos recuerda que Dios es el líder, que es el principio de toda nuestra confianza. ¿Y quién está en la cabeza de nuestra confianza? Cristo. Por eso la autoridad le fue dada, en toda potestad y la autoridad, y nos fue dada a nosotros. Por eso para el que cree, esto es para el que cree. Pero ese creer tiene que venir de una fe sujeta y anclada en Jesucristo, que es nuestra esperanza. Amén. También nos representa los misterios, los procesos que nos suceden y nos purifican. Dice que tú y yo somos purificados como el oro y como la plata. Amén. Somos lavados, somos llevados, pero para Dios darnos victorias y podernos dar de lo que Él dijo a nosotros. Pero también dice que el Señor es una semilla y pone en ti la palabra de Dios en nosotros. Esa semilla que pone en ti, que después que nos da su confianza de dárnosla, que luego nos muestra su misterio y los procesos nos sumergen como a Pedro, que se veía, creía que estaba en mi fracaso, pero Dios le había puesto el ojo, ya Dios sabía quién era, que iba a ser la roca, iba a tenerle la llave, pero la roca no está en Cristo, pero tú y yo somos piedras vivas como Pedro. Amén. Amén. Los procesos entonces que nos purifican, el hecho de que Pedro haya abogado y luego haya dicho esta palabra, por tu palabra lanzaré a la red. El valor de la palabra de Dios es en la palabra que tú y yo leemos todos los días. No podemos leer, congregarnos, pero tu relación y tu intimidad con Dios, la palabra que te da Dios, esa es tu primer devocional, tu primer encuentro, simplemente sentarte y meditar ahí. Háblame, Señor. Dios no nos dice, hay hombres de la fe que eran pequeños, pero para Dios, tú y yo somos pequeños. Aún Saqueo, que tenía dinero y tenía todo, era pequeño. No solo era pequeño, se refería a estatura, sino se refería a cómo se veía. Y veía dificultades, que eran las multitudes, podemos decirlo así también, pero Él subió. Y cuando tú subes a la presencia, tú tienes respuesta. Cristo te visita, hay visitación y sobre todo hay salvación. La visitación es para salvación. El valor de todo esto, de lo que viene, es para salvarnos. Es el valor, la salvación. Amén. Amén. Esto no es solamente que yo quiera saber, llenarme, quiero saber. Lo más importante es caminar y respirar y decidir conforme a la verdad. Es la base sobre lo que nosotros edificamos, su palabra. Porque el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara del camino,
Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Esa es la palabra. Y si Dios te dio una promesa, sujétala. No importa, como dijo el Señor, crucen porque tenemos que cruzar. ¿Y qué enseñanza le enseñó? Yo voy detrás de ustedes. Y los mandó en la barca, porque hay que aprender a cruzar tempestades y vientos. Y entonces el Señor le confía que tú y yo, en nuestra fe, le digamos a los vientos, se calman, se callan, y a las tormentas se calman. Eso nos enseñó Jesús. Y esa autoridad nos puede dar a ti y a mí, porque grande es la fidelidad de Dios. Amén. Amén. Nosotros sabemos que el alma obediente busca de Dios, como habla todo el Salmo 119. Todo aquel que cree en el Señor, que cree en su palabra, vive sustentado en la fidelidad de Dios y aprende a caminar en la luz, incluso en tiempos de oscuridad. Tú y yo somos. Si portamos a Jesús, Él nos va a guiar. Acuérdate que ellos pasaron el desierto porque iban para una bendición. Es que no dijo el camino corto, hay que saber valorar la bendición. Y Dios les sacó fuerzas, le dio músculos de la fe de ellos. Y entonces los que quedaron en el desierto no pasaron, pero sí pasaron la siguiente generación. Amén. Y Dios necesita que tu generación y la mía pase con tu fe levantada. Solo dos pasaron con una fe que la levantaron y se llamó lealtad e integridad. Y mantuvieron su fe en el Señor, en nuestro Padre. Dios siempre, cuando la fe es activa, no te va a decir que no da tiempo de dudar. En el capítulo 15 de Génesis, quiero leer un poquito de eso. Miramos que Abraham estaba en la tienda, pero sosteniendo muchos años, siguiendo, era rico, tenía de todo, pero faltaba lo que era la promesa. Pero Dios había dicho que era padre inocente, pero todavía no era padre. Era anciano, pero todavía no era padre. Pero es en el tiempo de Dios, en que cuando Dios dice que inicia tu tiempo de la vida, de tu promesa, de lo que Dios dijo que va a hacer contigo, no hay nada que lo detenga. Entonces Dios le dio la promesa en el capítulo de fe. Y dice que como él creyó, alcanzó la promesa, le fue dado por justicia. La fe es la justicia. La fe de Cristo en ti hace justicia por ti y por mí. La justicia no es como la gente dice que Dios me hará justicia. No, la justicia es que el justo por fe vivirá. Y entonces tú verás los hechos poderosos de Dios, dejando que un corazón sano y sabiendo que el Dios que te llamó te va a sustentar a ti y a tu casa, porque esa promesa es la que te sustenta. Esa palabra es la que nos da vida. En esa palabra confiamos. Amén. Tenemos que aprender a confiar no en la fidelidad del hombre, ni aún en la mía, sino en la fidelidad de Dios en su palabra. Como dice Hebreos capítulo 6, versículo 12 en adelante, puedes leer, o desde 10 en adelante. Pero si estás con esta iglesia, te estoy diciendo hoy que su palabra es inmutable. Y estamos en esa firme arca en Cristo Jesús. Amén. Hay que mirar hoy que así como la fe activa de Abraham se tradujo en obediencia, confianza y amor, y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, que tu fe, tú vas a ser padre de fe en tu casa. Yo soy madre de fe en mi casa. Y yo sé que lo que Dios dijo, por eso tengo ahí grande la fidelidad de Dios. Porque aunque no veían, caminaban como viendo el invisible. Yo miraba viendo la promesa, Él me dijo esto, me enfoco en lo que me dijo, me enfoco en lo que me dio. Él me dijo esto de niña, Él me dijo esto a esta edad, Él me dijo esta edad. Sacudo la libreta. Y entonces, Señor, se han cumplido estas cosas. Pero el pan nuestro, dándolos hoy. Como el pan de cada día, pero dándolos hoy, Señor. Lo que esté retenido, Dios te lo puede dar por tu fe. El Dios va a tratar de que tu fe dude y desmaye, más cuando tú le crees a Dios, no importa lo que el mundo piensa o diga. Cuando tú tienes fe en la palabra, eso es lo que no te va a limitar, porque Dios te va a bendecir y está preparando un corazón para recibir sin límites de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. La fidelidad de Dios es una palabra, pero Dios necesita gente con fidelidad, que desee estar en el servicio. Y este es un tiempo de servicio. Dios está llamando a muchos, Dios está llamando al servicio. Y es un tiempo donde la cosecha necesita, el campo necesita muchos obreros. Y el Señor de la mies, el Señor de los campos, nuestro Padre,
nos está dando un territorio para ser siervos del territorio. No importa que el hombre dice, tienes tanto, pero acuérdate que la puerta es estrecha, porque esto es para el que cree, no es para el que busca ganarse ni dinero, porque eso está con nosotros. Las bendiciones de Dios, más que el oro y la plata, son sin dimensiones, sin límite. Pero lo primero que tú tienes que mirar es que tú ya fuiste llamado como ese y serás salvo, tú y toda tu casa. O sea que estamos hablando de salvación. Amén. Lo demás es Dios para gloriarse de tus circunstancias. Hay circunstancias que se presentan para que el mundo diga, ay, nos los comimos como pan, pero tú dices, no, nos los comemos ustedes como vamos a hacer un sándwich con ustedes, con el pan de la tierra que estamos vamos a poseer, y con los saltamontes lo vamos a meter aquí y nos comeremos como pan. Los saltamontes son ustedes, pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. Es la forma de hablar de nosotros. Hemos decidido creer en Cristo porque somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra, somos la bendición que vamos a hacer expansión, que hemos llamado es hacer expansión. Acuérdate, el Pentecostés, ¿por qué fue? Porque se acabó un Pentecostés desde antes, pero Dios quiso dar un Pentecostés en el corazón de cada uno. A la invitación es que el Pentecostés de este tiempo es en cada corazón. Amén. Podemos estar en congregación y todo, pero aquí es que todos tenemos que pasar por la puerta de la oveja. Nos lavan, nos limpian, y después de lavado no podemos pasar sucio a la puerta porque no nos van a dejar pasar. Por eso hoy estamos en un tiempo de donde tú y yo estamos llamados a recibir de sus bendiciones eternas. La tierra dará fruto. La tierra es de Dios y grande es su fidelidad. Amén. Esos hombres de fe caminaron con el Señor. Amén. Porque ellos estaban siendo abusados en un territorio. Yo no sé qué territorio de tu vida puede estar siendo haber usura, pero que Dios te quiere restituir. Amén. Y yo quiero hablarte, antes de terminar con hombres de la fe, yo quiero hablarte que el Señor hoy te dice, sígueme. Porque en Mateo 8 dice el Señor, versículo 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así que yo hoy te invito a que hoy siga a Cristo sin mirar circunstancias ni nada. Jesús invitó a todo tipo de personas. Pero lo más importante es que en este tiempo de su gracia y de su manifestación, tú estés en esa lista. Amén. Acuérdate que en el arca de Noé entraron los que estaban en la lista de Dios. Solo los que estaban en la lista de Dios. Y ese es el arca nuestra en este tiempo. Esa es nuestra barca. Jesucristo es nuestra ancla y el Espíritu Santo está sellando. Y Él es que escribe, va sellando este paso, este paso. El Espíritu Santo es el que firma la visa para entrar al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que pueden estar bien, pero hay gente que quiere servir al reino. Cuando tú quieres servir al reino, nada puede tener. Y el rey conoce un corazón que quiere servir. No porque busca quién me va a dar, no. Simplemente que se enamoró. Y sabe que el rey, si Cristo puso todo por ti, por mí, pues Él también hablará de nosotros. Amén. Y vemos que las voces del retorno, que eran Ageo, Zorobabel, Esdras, estaban los hombres, los profetas que vinieron a ayudar a la obra, venían, presentaban, cada vez que ellos se presentaban, el enemigo trataba de desbaratar, pero Dios en cada obra de maldad, Dios aumentaba un decreto. O sea que el enemigo trataba de detener la obra, pero venía cada vez un decreto más amplio. Es más, hasta el enemigo tenía luego los que estaban del otro lado del río, tenían que pagar la obra. O sea que Dios siempre pondrá a quien pague la obra cuando tú eres obediente, cuando tú no te detienes, cuando tú avanzas. Hay una palabra que está en Nehemías, quiero leerte Nehemías 5 y luego pasar a Nehemías para hacer un recuento. Cuando el mundo, dice en el capítulo de Segunda de Reyes, porque quiero meterme aquí con esa parte también,
en Segunda de Reyes, capítulo 4, habla de dos circunstancias de dos mujeres que Eliseo conoce. Una, primeramente, le dice, mira lo que está pasando. Mira que Eliseo comienza, las más bravas para recibir fueron dos mujeres. Una decidió decir, a mí no me quita el acreedor, tú estás aquí profeta, yo soy casa de profeta, mi casa y yo servíamos y servimos al Señor, pero el adversario es un acreedor y quiere tomarlo de mi casa. Amén, por eso te quiero leer Nehemías. Y ella se presentó ante el profeta y le dijo, ¿qué tienes? Tengo una botella de aceite, una vacía, y con esa le dijo, enciérrate con lo que tienes. Y en esa encerrada, en esa búsqueda, ella con su casa, entonces Dios proveyó para siempre, para su casa y sus generaciones. Pero también había otra en tierra de revelación llamada la Sunamita, que también estaba en unas circunstancias, pero ella no miraba, ella era una mujer que simplemente vio o aprovechó, honró su honrar, y a pesar de que tenía una posición alta, porque ella entraba y tenía buenas relaciones, ella simplemente quiso conocer a Dios. Cuando ella invitó a Eliseo a comer a su casa, invitó como tú y yo invitamos hoy al Espíritu Santo de Dios. Cuando es invitar a Dios a la casa. Y aunque ella lo sentó a la mesa, comió con él, ella ya no quiso solo tenerlo en la mesa. Ella lo quiso tener en su casa. E hizo una habitación. Amén. Entonces, ella quiso poner y tener todo de ahí y alcanzar una intimidad total, sin pedir nada a cambio. Simplemente era un tiempo de búsqueda. Y esos pasos de fe es como cuando tú recibes al Señor y tú dices, tengo todo, pero yo necesito ser llena. Y eso buscaba a ella. O cuando tú recibes al Señor Jesús y sabes que te has tropezado también y tú quieres hacer una habitación en tu corazón. Y de eso es lo que te quiero hablar en Nehemías capítulo 5. Amén. Es una fe probada, porque él estaba cómodo, él estaba bien, pero él quería ser partícipe, sabía que sus hermanos estaban mal. Él quería entrar al servicio y aunque estaba en una ciudad, estaba al lado del rey, era un hombre apreciado, valorado en el reino, él quiso ir al servicio. Amén. ¿Por qué? Porque sus hermanos estaban pasando necesidades y dificultades. Porque, hermanos, entonces, cuando él sale al servicio, el Señor lo suelta a él. Amén. Con visa, con cartas, con todo. Él envía con todo. ¿Por qué? Porque era un corazón sano. El rey vio que solamente quería ir a su pueblo. Y cuando tú ves que una persona tiene un corazón que solamente quiere servir porque ama, Dios honra al que le honra. Dios, hermano, mirará y mirará. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves a Dios, tú estás sirviendo un reino eterno, como decía en el capítulo de hoy. Y jamás, ese reino jamás tendrá fin. Amén. Amén. Él estaba buscando la redención de Dios para su pueblo y oraba desde su lugar para que el Señor, que era siervo de su pueblo, oraba por los siervos y por el pueblo. Ese era Nehemías, capítulo 1, versículo 10. Dice, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. ¿Qué está diciendo? Que él quería era que concediera a él hacer una buena obra, que le concediera buen éxito a su siervo y darle gracia delante de aquel varón, porque yo servía copero al rey. Ya él no estaba diciendo que él era el copero, estaba diciendo que él era, porque había un remanente y él quería ser parte de ese trabajo, ese remanente, como tú y yo. Él es parte de un remanente, pero tienes que servir. Amén. Amén. Y miramos que entonces él comienza y va a donde tiene que ir, como donde tenemos que ir tú y yo, a la búsqueda del pan, en el capítulo 1, en el capítulo 2, disculpa. Entonces él va al rey y él expone, se prepara y va al rey y expone sus cosas a su casa. Entonces el rey le dijo, ¿qué cosas pides? Y a veces tenemos que saber que debemos ir de Dios como sea, que nos debe, que no, él va.
Aquí está hablando de un hombre con un corazón dispuesto. Amén. Y Dios, cuando alguien tiene el corazón dispuesto, Dios no lo va a mandar sin nada. Cuando tú vienes a Él y oras y te preocupas por tus hermanos, oras y atraes al reino de los cielos a hermanos, te dan servicio, aunque la gente cree que tiene miles. Pero acuérdate que la multitud Dios sacó a Zaqueo, al que sube su presencia, al que quiere entrar al servicio. Amén. No importa, no mires tu servicio como el del otro, tu servicio. Pregúntale, Señor, ¿cuál es tu servicio? Todos los servicios de las casas de rey son diferentes. Dice que él era copero. ¿Pero qué era Daniel? Gobernador sobre los demás. ¿Qué era José? Mandaban sobre los demás. Depende de lo que Dios te ha llamado, ese es tu oficio. Amén. Y él era copero, pero ahora quería ser un siervo del pueblo y de la obra, un constructor. No tenía idea cómo hacerlo, pero quería ir. Y Dios necesita son corazones dispuestos. La creatividad a Dios da en el camino, la gente la añade en el camino. Amén. Entonces dice aquí, hermanos, que luego el rey le pregunta en capítulo 4, ¿qué cosa me pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, ¿qué oró? Es lo que te digo, Señor, cuando el Señor dice, ¿qué quieres? Tú tienes que decir, saber que tienes que orar con inteligencia, alabar con inteligencia, saber que estás en la presencia del rey, que tu petición tiene que ir alineada a ese propósito. Entonces tú dices, el rey, y dije al rey, si le place al rey, qué bonito, Señor, si te place. Señor, yo quiero alcanzar gracia ante ti. Y si a ti te place, Señor. Amén. Si te le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a ayudar a la ciudad de los sepulcros de mi padre y la reedificaré. Él dijo, envíame porque quiero ayudar. Ayúdame porque quiero reedificar. Ayúdame, Señor, porque yo quiero estar al servicio de mi pueblo. Él no pidió ni oro y plata porque lo tenía, pero él quería estar al servicio. Amén. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, que dicen que era Esther. Pues he encontrado, dice que si era Artajer y estaba ahí la reina, pues yo creo que es Esther. Pero le damos la gloria a Dios, porque Dios siempre hace las cosas conforme su voluntad. Entonces, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme después que yo lo que señalé en su tiempo. Yo le señalé el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Hasta el tiempo le preguntó. O sea, cuando estamos aquí, el Señor sabe el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a estar? O sea, lo iba a extrañar. Pero sabía que su amigo tenía algo en su corazón y su corazón estaba dispuesto. Y Dios sabe que cuando tu corazón está dispuesto, el Señor sabe que hay algo en tu corazón y tú quieres estar al servicio. Y porque son los obreros que está buscando el Señor para sus míos. Amén. Y agradó al rey enviarme. Después que yo le señalé el tiempo, le dijo el tiempo. Hay cosas que tienes que sentarte. No todo es solamente leer Biblia, coger acá y sentarte y hablar con Dios. Para la obra tuya, la que estás iniciando, la que tienes, la expansión que viene este tiempo. Amén. Entonces dije al rey, si le place al rey, como él sabía que con sus manos sola no podía, él comenzó y dice, pero para ir a hacer la obra, yo necesito, Señor. Y entonces se presentó al rey y dijo, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. ¿Qué le pidió? Cartas para pasar a gobernadores. Pidió la autoridad del rey de todos los reinos para que nadie detuviera su paso. Amén. Pidió dictus para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Le dijo, dame semáforo en verde para todo el camino. Ponme, Señor, esas personas allá, cada persona con tu edicto y tu decreto, yo pueda pasar y llegar a Judá. El lugar donde Dios tiene dispuesto para ti, Dios tiene semáforo verde, tiene un decreto y personas que están visando y sellando tus pasaportes, tus entradas, tus visas, porque Dios ha decidido avanzar en la obra y hay una expansión donde Dios te está invitando a ti y a mí a ser parte de esa expansión de Dios. Amén.
Amén. Y carta, tú también pidió, y carta para hacer guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmadrar las puertas del palacio de la casa. Recursos, pidió recursos. Pidió entonces despensa, todo tipo de despensa. Él como pensó, falta esto, ¿qué falta? ¿Qué me falta? Para la obra. Pero a veces estamos pidiendo, es para mí, para mí, para mí. Y hay un tiempo que viene, hermano, donde tienes que aprender a tener relación con Dios y buscar. Porque no todo lo que tú estás pidiendo es un tiempo para apoyar a aquellos que están quemándose en el frente. Tienes que ir a apoyar. Amén. Entonces dice, y carta para Asaf, dio nombre. Hay lugares, gobernadores, hay personas con cargo de eminencia, hay personas que tienen los recursos también. Dios está dando esas cartas para su iglesia. Amén. Y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Qué pidió? También para él. Pidió primero para todo, pero también pidió para él. Y Dios sabe que tú haces una obra. Dios sabe lo que tú tienes necesidad. Puedes pedir. Amén. Y algo que dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Quién estaba en esa conversación? La mano de Dios. Y ahí es donde yo te quiero hablar. Que cuando Dios te da un diseño, Dios te da una obra, no se puede tener. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está contigo. Se había detenido, pero Dios dice que avanzamos en este tiempo. Y aunque el mundo quería que le haya tomado ventaja a la iglesia de Cristo, el Señor está concediendo peticiones a sus obreros de sus campos. Pero hay que saber que estamos ante la soberanía y la grandeza de la majestad nuestra, que es fiel. Y estaban aquí manifestando en la grandeza de Dios y la fidelidad de Dios. Dice, y me lo concedió. Yo creo que el Señor me ha concedido, la iglesia de Jesucristo el Ancla, esa benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ha concedido lo que dijo, y también sobre ti si tú crees, para el servicio del reino de los cielos. Él no solamente pidió, también pidió para su casa. Dios todo lo hace completo. Amén. Vine desde luego los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. El río envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Dios envió todo, hermano, como dijo Eliseo, le dijo a su siervo, que una vez después que siguió quedó, porque no supo sostenerse en ese manto. Entonces Eliseo le dice, mira, abre los ojos. Porque Eliseo le dijo, tienes que ver. Le dijo, padre, carros de caballo, ¿sí? Carros de fuego y hombres a caballo. Y es lo mismo. En este tiempo tú tenemos y yo tenemos ese ejército al lado. Dios nos asigna ejército y gente de a caballo para hacer la obra de Él. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene ejército y gente de a caballo? Porque inmediatamente que Él inició la obra, aparecieron Sanbalat, Horonita, Tobías, Horonita, y también aparecieron todos aquellos, los Gesén el árabe, también aparecieron aquellos escarnecedores, pero él siempre decía algo. El Dios de los cielos, capítulo 2, versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Aquella todo que hace oposición es porque sabe que no está en la obra, ni que es parte del remanente. Porque todo aquello que hace oposición a la obra de Dios no está en el libro de la vida, no aparece. Por eso tú y yo tenemos que saber que cuando deseamos y pedimos, Señor, y yo en mi casa, ¿qué tengo que hacer? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Lo dijo Josué. No ha faltado ninguna de sus palabras. Nos trajo a Canaán, nos dio la tierra, la repartimos. Pero hay algo que debes saber. Dejamos dioses atrás, dejamos pasado atrás. Pero yo quiero asegurar mi casa. Hizo un voto. Yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque sí tenemos parte como pueblo de Dios en este asunto de la construcción de la iglesia de Cristo. Amén. Y vamos mirando entonces, hermano, y comienza el trabajo de la reconstrucción, y es un proceso de lo que es aquello que Dios nos manda hacer. Y el enemigo va a tratar de cansarte, el enemigo va a tratar
de burlarse. El enemigo va a tratar de decirte que somos débiles, como decía en el capítulo 4, enemigos al pueblo de Dios que estaba levantando estos débiles y judíos. Esa que sabe, esa no sabe casi palabra, esta se equivoca. Amén. ¿Se les permitirá volver a ofrecer? ¿Será no? Miren si ya, por eso tú no puedes repetir, esto es las dudas. El enemigo va a enviar gente que te haga ver menos, pequeño. Por eso Isaías 60:22 dice que los pequeñitos serán como un océano. Naceremos como una gotita, pero luego caeremos como un manantial, luego como un río y luego un océano poderoso. Amén. Amén. Entonces, él dijo, lo menospreciamos. Él dijo, bueno, Señor, yo no puedo ponerme a pelear con él, pero yo te voy a dejar esta carta a ti, Señor. La voy a lanzar a los aires. Oye, oh Dios nuestro, versículo 4, capítulo 4 de Nehemías, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Se airaron contra los que edificaban. O sea que tú y yo tenemos que avanzar, porque esta batalla de Dios, pero Dios está más servicio. Y eso es lo más bonito, es que Él no iba a pelear, Él se mantenía en lo que dijo, estamos edificando. Amén. Y entonces dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de esa altura porque el pueblo tuvo ánimo en trabajar. El pueblo tuvo ánimo en trabajar. Tú sabes lo que es que tú estés levantando una obra y tengas un pocotón de gente floja que solamente esté buscando lo suyo. Estamos hablando de que habían familias. Pero aquí ellos no buscaban lo cada uno. Ellos buscaban lo de todos. Un bien común y era edificar. Y edificar corazones. Edificar, encender una piedra para entrar a la vida en Cristo. Es tú estar edificando en la iglesia del Señor. No veas en poco tu ministerio. Amén. Y ellos escuchaban, tenía siempre, va a estar un soplón, siempre va a estar alguien que está pendiente de lo que tú estás haciendo. Además, está contigo, está a tu lado muchas veces. Y los usarán y se dejarán usar y conspirarán contra ti. Pero la obra de Dios no se detiene. Amén. Todas esas cosas, hermanos, ellos dicen y comienzan a hablar que la fuerza y comienzan a decir que somos débiles, se conspiran para atacarte a ti y a mí, a Jerusalén, y hacerle daño. Pero no podrán porque Dios está con nosotros. Y aunque vengan pensamientos de misma gente que va contigo, viendo la debilidad, la grandeza de ellos, pero dicen que la fidelidad de Dios es más grande. Amén. Él no iba, él tenía permiso, ya tenía la orden, tenía las cartas, tenía las puertas abiertas. Él solamente tenía que mantenerse firme en una cosa, como nos mandó Jesús de mí, a edificar las almas para Cristo. Amén. Amén. Y él decía, venía, levantaba y le decía al pueblo. Versículo 14. Después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Se levantaba, un hombre se levantaba. Porque su palabra tenía sida. Porque muchas personas desmayan. Pero tú estás aquí como esta palabra decirte, no desmayes, mantente firme en lo que Dios dijo. Y ellos dijeron, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué dijo él? Pelear por tu familia, por tus hermanos. Aquí está hablando de familia. Todo lo que Dios te habla es por tu casa. Cuando tú llegues y tú quieres irte por tu casa, ¿sabes? Hoy va a quedar este testimonio acá. Hoy estoy hablando con una persona y el Señor le habló. Y por esa persona recibió eso. Pero hay lazos, dice. Hay lazos que hay que... Pues no voy a dar el testimonio completo, pero quiero hablarte de algo. No, tú no puedes ser tercero en ninguna relación. No puedes ser tercero en ninguna relación. Porque eres parte de un engañador. Y aunque las cosas parezcan destruidas y derribadas, Dios siempre llevará a alguien para que ese tercero tome una decisión de cambiar su vida como la de Dios.
se dio cuenta de que nosotros somos príncipes y princesas. Tenemos un diseño especial y no podemos menospreciar nuestra corona para poner al servicio a cualquier persona que quiera usarte. Por eso es que él dice que Dios temible y terrible cuida a las familias. Y esa persona, mira hermano, y mandó Dios un juicio a esa persona porque había fallado a su casa. Juicio fuerte. Pero yo no sabía lo que estaba pasando. El juicio fue cuando alguien me dijo, pues esa persona me dijo algo, la que recibió al Señor, y Dios la sacó. Porque a veces el engañador es una forma para hacerte dañar tu ministerio. Y el juicio fue un cáncer. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da a ti una casa, una familia, o te da a defender algún territorio, mira lo que dice aquí Nehemías 4:14. Y después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordad del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos. Porque vuestros hijos, vuestras hijas, por vuestra mujer y por vuestras casas. Es un decreto. Y tú y yo, cuando hay un sacerdote que Dios puso a pelear por su casa y su familia, aunque las cosas, los embates y las olas y los vientos aúllen, hay que estar como Nehemías firmes, porque Dios es Dios de familia. Y lo único que dijo el Señor, el mensaje para esa persona fue: dile que vaya a su habitación, porque Dios quiere hablar con él, y que hable con verdad con el Señor. ¿A quién falló? ¿A quién falta? Porque a veces podemos ponernos como que ensuciar nombres, hablar de la persona, que ay, qué pobrecito, qué pobrecita, pero Dios conoce la historia. Y había un decreto. Pero solo Dios, si se arrepentía y reponía y restituye, ¿verdad? El mensaje que le dio Dios. Lo que dañó, yo no dije que vuelva, pero sí que restituyera y honrara y se librara del lazo. Amén. Y eso era lo que había aquí. El enemigo estaba tratando de poner un lazo a las casas, a la familia, y Nehemías estaba firme en eso. Nehemías, el copero del rey, que tenía dinero, oro, plata, que tenía acceso a todo lo del rey, estaba peleando por las casas y la familia de su pueblo. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor que haga la iglesia. Que levante obreros, personas firmes que no solamente busquen su beneficio. Porque la pelea que había aquí entre Sanballat y ellos, que ellos estaban peleando beneficios que ellos tenían. Pero Nehemías era un hombre íntegro. Él dejó su todo por servicio. Como un día tú y yo dejamos todo para seguir a Cristo. Amén. Es un valor que tiene para Dios, hermano. Eso Dios hará cosas grandes y maravillosas contigo. Amén. Y miramos que ellos comenzaron a trabajar en la obra. Amén. Amén. Pero dice algo, que ellos trabajaban y trabajaban en orden, pero había una cosa que había afectado a las familias. Y siempre y cuando se está restituyendo, cuando Dios está recomponiendo las puertas de una casa, una familia, Dios está edificando una iglesia, Dios, primero, hermanos, vamos mirando que Dios comienza a mirar qué es lo que hay. Y Nehemías era un hombre observador. Él llegó allí a Jerusalén observando, como Dios hace contigo y conmigo, que nos examina y sabe dónde, y nos dice dónde tú y yo, por medio del Espíritu Santo, debemos reparar las puertas, levantar muros, pero no para hacer fortaleza contra Dios, sino para que esas cosas del mundo no entren en nosotros. Amén. Entonces vamos mirando aquí que hay un detalle, otro que encontró Nehemías, y era la usura. La usura. Y se dio cuenta que entre los mismos hermanos judíos de su pueblo hubo un clamor, porque dice que habían esclavizado a las familias. ¿Te acuerdas que te estaba hablando de 2 Reyes 4? Bueno, cuando ella dice el acreedor ha venido, eso estaba pasando entre los hermanos. Hay gente, dice el Señor, que entre los hermanos no haréis usura, está en Levíticos. Amén. Y está en Deuteronomio. Amén.
Había quien decía, capítulo 5, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado orando para comer y vivir. El préstamo, la usura. Se habían hecho, hermanos, y habían algunos que decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar ganas a causa del hambre. ¿Te acuerdas? Dice que ella decía, mi esposo era profeta al servicio y dejó su casa endeudada. El enemigo, dice, el acreedor. Por eso dice el Señor que cuando Dios comienza a limpiar la tierra, te limpia también la tierra de acreedores, de pensamientos que te quieren derribar, pero también de decisiones malas que has tomado. Dice que había empeñado, que habían quitado tierras, viñas, casas, para comprar comida. ¿Por qué? Porque se habían alejado. Porque entre ellos mismos, hermanos, no estaba la unidad. Y eso lo detectó Nehemías. Por eso el buen pastor tiene que predicar bien. Tiene que hablar verdad y decirle a la gente cómo estamos. Aunque a la iglesia no le guste, tú estás para agradar a la iglesia. Tú estás para hablar que la Biblia, la santa palabra de Dios, es un edicto real, de universal, nuestro. Amén. Y entonces dice, y había que decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Estaban endeudados, o sea, estaban en deudas y no tenían cómo pagar. Y cuando tú tienes una deuda, sea la que sea, y no puedes pagar, el acreedor va a venir a destruir. Te va a quitar todo. Con uno. Porque dice, si la casa, dice 2 Reyes capítulo 4, si la casa era los hijos de Dios, ¿por qué estaba endeudado? Mira. Porque hay que creer en el Señor. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Cuando tú fallas en los mandamientos, cuando tú fallas en los estatutos, cuando tú entregas tu casa, cuando tú dejas que el diablo, el acreedor, el engañador entre a tu territorio, te vienes a robar, a matar y a destruir, a robarte lo que Dios te ha dado. Y eso lo estaban confesando. Amén. Mira lo que entregaron fuera la viña, los hijos, las hijas. ¿Tú sabes para qué iban a entregar? Fornicación. O sea, iban a ser esclavos. Como hoy ves el mundo. ¿Qué está haciendo el mundo con los jóvenes? Los está capturando a ser los esclavos. ¿De qué? De la vanidad de una persona que tiene malos espíritus. Amén. Entonces dice, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Quiere decir que algunos estaban en la calle perdidos, como algunos están en la droga, otros en la prostitución, otros entregados a vanidades que los llevan al pecado, y no tenemos posibilidad de rescatarla. No tenían posibilidades, pero había uno que creía, había uno que había Dios enviado y había encontrado, porque Dios no va a restituir y establecer su casa, su iglesia, hasta que no se sanen y se ubiquen dónde están las cosas que dañan tu casa, tu corazón, lo que te quita a Dios primero. Eso era entre hermanos, y eso está pasando en la sociedad. Nación con nación, país, ciudades con ciudades, vecinos con vecinos, en hogares, entre los hogares. El hecho que uno falle en su decisión de sacerdocio, se tiene que levantar uno, porque el enemigo no va a dudar en robarte lo que le pertenece a Dios. Amén. Entonces dice aquí, y no tenemos posibilidad de rescatarla, porque nuestra tierra y nuestra viña son de otros. ¿Estás viendo? Por eso es que es bueno que leamos 2 de Reyes 4. El acreedor de ellos eran los mismos hermanos que se habían dejado usar. ¿Para qué? Porque dice que entre hermanos no puede haber acreedores. Tú tienes que ser sustentador, como fue vos con Ruth, que miró que era parentela. ¿Y qué hizo? Vamos a ayudar a esa familia. Vamos a levantar. Vos estás en representación de un Nehemías. Amén. Porque la restitución para Nehemías era para restaurar su linaje de lo que se había perdido por fuera. Sus hijos estaban por fuera aquí,
Pero entonces dice que se enojó de Noemía, escuchó su clamor, había un clamor porque se detectó que ¿qué estaba pasando? Había una destrucción en las familias. Amén. Entonces no hizo lo cogió, no meditó y reprendió a los nobles, los oficiales, y les dijo: exigís intereses cada uno de vuestros hermanos. Hay deudas que tienes que pagar, de soberbia, de rebelión, odio contra un hermano, trampas, maquinaciones. Son sin intereses también. Desear lo ajeno, la envidia, pero también ponerle yugo a un hermano. Es su hermano. Él lo reprendió. Entonces convocó contra ellos, contra los usureros. Porque cuando Dios llega a restituir. Amén. Entonces convocó una asamblea y le dijo: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Dice: rescatamos a los que están por fuera, y aquí mismo entre la casa se están cobrando santo. Y vosotros, dice, fuimos rescatados de naciones, o sea, porque es verdad que venían de naciones. Dice: y vosotros vendéis a vuestros hermanos, serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder, estaba la verdad. Reyes los enviaron para restituir, pero dentro de ellos mismos, dentro de su mismo entorno, se estaban matando, se estaban robando, matando. Porque dicen: ¿qué haces terrible? Amén. Y dije: no es bueno que lo que hacéis no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio entre las naciones enemigas nuestras. Tú puedes imaginar que puede estar diciendo una persona: la gente te está observando, que Dios te está mirando. Pero dijo: esas naciones que nos liberaron, que nos dejaron pasar aquí a reconstruir, están mirando nuestro comportamiento. Amén. Y dijo: también yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora. Y yo creo que ahora el Señor ha pagado la deuda. El Señor nos ha quitado un gravamen. El Señor nos ha quitado un peso, nos ha quitado un yugo en este momento. Yo creo en el nombre de Jesús que el Señor sea peso de deuda emocional, física, financiera, todo gravamen, todo pensamiento de que hayan tenido contra ti, porque es contra ellos, contra los usureros, contra los que manifiestan maldad. Os ruego que lo devolváis hoy. Yo creo que es ahora. Y yo creo que es hoy que está la restitución de nuestras tierras, de nuestra viña, de nuestros olivares, de nuestras casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos con interés. ¿Qué dijo? Devuélvanlo con los intereses del tiempo que ustedes hicieron usura. Amén. Toda deuda que tú tuviste contra alguien, sea falta de perdón, pensamientos maquinando, declarándote que tú tenías, dice, se están consumiendo entre ellos mismos. Dice el Señor: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Y qué dijeron ellos? Lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Una mala decisión de una persona puede afectar familias y puede generar contiendas, pensamientos malsanos. Pero tú y yo hoy vamos a decir: Señor, que toda deuda, porque eso fue lo que hizo la viuda con el aceite. Yo en mi casa tengo mis hijos y cada quien va a pelear por su casa. Tú no puedes ser parte de aquel que esté maquinando, robar a un hermano, planeando contra un hermano. No, en Nehemías 5 leamos. Amén. Ellos dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Entonces dijo el Señor, dijo ahí, además que él hizo algo que hacían ellos. Se sacudió el vestido de Nehemías, como ellos juraron delante de todos. Por eso, contrato que tú firmes de palabra o firmado, está en el aire de palabra, y el firmado está escrito. A todo contrato que tú faltes, Dios te lo va a demandar. Y por eso, cuando él vio cómo estaba el pueblo, él simplemente dijo: ya yo cumplí. Se sacudió el vestido, como yo lo hago hoy, en el nombre de Jesús.
Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto, restituyeron todo. Y eso que nos llama a que cuando un pueblo está unido y cuando alguien se alinea a lo que Dios habla, a lo que dice, tú no puedes decir que eres cristiano. Eran la casa de Dios, pero estaban fallando. Y hoy esta prédica tiene que ver con esa persona que se convirtió en, porque era hermosa. Pero el enemigo siempre va a tratar de desviar un propósito. Así que tú vístete de dignidad. Vístete de dignidad, porque tu corona no la sostiene hombre, la sostiene el Señor. Mira que Nehemías no pidió. Antes de salir pidió. Y Nehemías podía estar sentado comiendo con el rey, pero Nehemías decidió servir. Este es un tiempo de servicio, no te equivoques. Porque en este tiempo de servicio tú vas a estar peleando por ti, por tu casa, pero también por tus hermanos. Una oración, una intercesión, algo real del corazón. Amén. Y aunque el enemigo vea cosas y trate de hacerte salir, tú vas a decir, yo estoy haciendo una gran obra. Yo estoy haciendo una gran obra y no puedo ir ni con mis pensamientos y corazón. Yo estoy enfocado en lo que Dios dijo de mí. Yo estoy enfocado en la visión. Yo estoy enfocado en el diseño y enfocado en el diseño de Dios. Yo no acepto invitaciones. Yo acepto seguir la obra. Y aunque el enemigo trate de desviarme, y las veces que trate de desviarme, yo le voy a decir lo siguiente a esos mensajeros. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra. ¿Por qué cesaría yo la obra? Dejándola para ir a vosotros. Nadie es más importante que Dios. Nada es más importante que Dios. Amén. Y aunque el Sanballat, Tobías, los Gesem, el árabe y todos los que se unan, amén, yo digo que no voy a huir. Yo no estoy haciendo una obra. Yo tengo el respaldo del Rey. Yo tengo un respaldo de Dios Altísimo. La mano de Dios está sobre mí. Y aunque vengan personas con forma de amigos a hacerte desviar, tú tienes que mantenerte firme en la fe. Tienes que mantenerte firme en lo que Dios dijo. Tienes que mantenerte firme en su palabra, porque grande es la fidelidad de Dios. Amén. Y así se mantuvieron los hombres de Hebreos 11. Nehemías es el retrato de cómo se debe tratar, manejar una familia. Como el retrato de una iglesia que debe ayudarse los unos a los otros. Amén. Aquí no entró aquí, eso sí, Nehemías tenía el decreto del rey en la mano, o sea, por eso respetaban a Nehemías. Amén. Y entonces comenzaron a hacer, cuando vieron que cuando ya estaba el enemigo va a tratar, pero tú hoy te vas a decir, no, yo no entro en eso, yo estoy en la gran obra de mi Padre. Amén. No importa que se deje sobornar, capítulo 6. Nehemías es un libro total de lo que es la iglesia, de lo que es la familia y de lo que es una persona que se decide a levantarse para levantar la obra de Dios. Y primeramente en el corazón. Habla de Nehemías de un corazón contrito y humillado. Habla de Nehemías de un corazón y un hombre firme en la fe y que ama a su pueblo, pero sobre todo que ama a Dios, que ama la obra de Dios. Por eso Dios le daba todo. Amén. Y él pudo terminar la obra. Él entendía que todas las cosas que enviaba el enemigo no eran por Dios, era que quería tener la obra. Pero él solo dijo una cosa. Habían sobornos, todas las formas en capítulo 6, maquinaciones, habían tantas cosas, pero él sabía que él tenía que estar enfocado en la obra. Dice el capítulo 6, versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme estas cosas que hicieron también, acuérdate de Nodías, profetizas, y de los otros profetas que procuraban infundirme viendo. Habrán profetas de oscuridad. Acuérdate que Josafat le dijo, oye, dame un profeta de Dios, porque los demás profetas tenían espíritu de mentira. Acuérdate que aún Eliseo, siendo Eliseo, fue el único que pudo sanar las aguas, porque habían 50 profetas, pero no tenían la mano de Dios sobre ellos. Y aunque eran una escuela profética, no podían hacer lo que hacía Eliseo. ¿Por qué? Porque es al que Dios también escoge, aunque eran profetas. Y dice que había profetas, había gente que quería, estaban interesados en derribar, siendo pueblo y hermanos, en derribar la obra de Dios. Pero hermanos, esa gente estaban para el infierno si no se arrepienten.
Porque él dijo, acuérdate, Dios mío, de Tobías de Sanbalat. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, una profetisa. Está hablando en mi rango, en nivel de él sabía quiénes eran. Dios sabe quiénes son. Y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Y se fue terminado pues el muro 25 del mes de Lul en 52 días. La obra de Dios para este tiempo es acelerada y tú estás invitado. Amén. Hay una palabra que Dios me ha dado hoy, mi Dios altísimo, y le doy la gloria y honra, porque este hombre, no sé tú, era un hombre que sabía lo que era dar la vida, porque como copero tenía que dar la vida por el rey. Sabía lo que era entregar su vida a Dios. Hoy la invitación, como esa mujer, es que Dios te ha dado todo a ti, y que en estos 7 tiempos de la iglesia de Jesucristo de la Ancla, ya formada como un diseño de Dios, porque Él me hablaba, pero tengo 7 años caminando en esta obra como Nehemías. Y el Señor entonces me dio una palabra muy hermosa. Que el Señor se acuerda de aquellos que decían, ¿te acuerdas que te había hablado del capítulo de Segunda de Reyes 4? Donde esa mujer que un día abrió una pieza, abrió una habitación, comenzó a hablar por Facebook, lo trajo a su casa, a su intimidad, a su corazón. Le habló a su esposo y su casa, no importando si ellos creían o no. Ella comenzó a hablar con sus vecinos. Entonces ella hizo una habitación en su casa como la hiciste tú, como la hemos hecho yo. Porque hemos creído. El libro de Segunda de Reyes nos habla, amén, de que ella caminó. Esa tsunamita caminó por fe. Y ella creyó en su habitación. Tuvo procesos, pero ella nunca se quedó. Ella había confiado de que Dios la sostenía. El día en que perdió, Dios le restauró el hijo y le dio vida. Y el día en que Dios le dijo sal, salió. Y era una mujer obediente. La tsunamita representa también ese enemigo. La tsunamita, el capítulo de Eliseo, la tsunamita 4 y vamos al 8, es una mujer que perdió todo. Porque un día tuvo que dejar todo. Amén. Un día tuvo que dejar todo, pero ella creía en una cosa, que la fidelidad de Dios es grande. Ella creyó en esa fidelidad como los hombres de Hebreos 11, que no es por vista, sino por fe. Diga, y este es para el justo por fe vivirá. Amén. Amén. Los bienes de la tsunamita son devueltos, ¿sabes por qué? Porque Eliseo le había dicho a aquella mujer que dice, cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Él le ha dicho, cuyo hijo le ha dicho, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Y ella no pensó, tengo casa, tengo esto. Porque sabe una cosa, cuando nosotros amamos a Dios, no nos sujetamos. Porque Dios siempre donde nos mande nos va a dar. Amén. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ya con su familia y vivió en tierra de filisteos 7 años. Pero en el tiempo, como tiene esta iglesia, 7 tiempos, 7 años. No importando la obediencia, lo que importa es la obediencia. Lo que importa es la fidelidad de Dios grande. Que la palabra de Dios sustenta. Ella se fue por una palabra profética. Ella se movió porque sabía que iba a pasar eso. Pero dice que cuando pasaron los 7 años, por eso la gente de fe no se pone a llorar. Ay, no, Señor. No pidiendo justicia para hombre, porque esa me devuelve. Ella pidió de su gloria. Ella solo quería conocer a Dios y lo conoció. Y cada paso en el proceso de la tsunamita hablaba de una obediencia y una fe en la fidelidad de Dios, en una palabra. Amén. Y dice, cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Ella, ay, ¿por qué? Porque esa casa tenía escritura. ¿Por qué? Porque esa tierra era de ella. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Y Dios conoce el corazón de aquellos que no buscan justicia de daño, sino que buscan con corazón por lo que le pertenece verdaderamente. Amén. Amén.
ella pidió nuevamente ese territorio. Como hay personas que han perdido iglesias, como han perdido cosas, hoy es un tiempo de decir, Señor, y venimos a un tiempo de puertas abiertas. El rey está bendiciendo, el rey está dando fruto a su tierra. Yo creo que este tiempo para el remanente, acuérdate que es un remanente, amén, dice, ella fue a implorar, y te están hablando de ti, de mí, de tu fe, de ese valor de fe. Habrá gente que de pronto no tiene el nivel de fe tuyo ni el mío, pero hablará de ti, de mí. Amén. Darán testimonio delante de otras personas de ti, de mí. Amén. Y dice que mientras Jesse hablaba, criado del varón, dice, no dijo discípulo del varón de Dios, dijo criado. Hermano, que tú seas un discípulo de Cristo. Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y comenzó a hablar. Mira que Eliseo, el rey no hablaba con Eliseo porque Eliseo, él sabía quién era Eliseo y que él no estaba en su corazón. Pero Dios usa hasta el más malo para bendecirte. Porque el que tiene la mano sobre ti es Dios. No contra ti, sino sobre ti para bendecirte. Y dice que mientras Jesse contaba, ella había ido, se había movido, había activado su fe. Y mientras Jesse contaba al rey todo lo que había pasado, amén, ella apareció y dice, rey, Señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Amén. Había un testigo de esa obra, un testigo de tu fe. El Espíritu Santo es un testigo de tu fe. Y preguntándole a la mujer, ella se lo contó, ella contó. ¿Y sabe por qué ella hay poder? Porque ella era una mujer de relaciones. Ella se movió dejando todo, pero sabe que cuando Dios te restituye, Dios te multiplica. Y preguntando al rey a la mujer se lo contó, entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora, hasta hoy. Por eso te estoy hablando, que Dios es Dios de justicia, y Miqueas habla de eso. Que ese es un tiempo donde Dios está restituyendo, donde Dios te está entregando, donde tú has sido un siervo, has sido obediente, porque esto se trata de obediencia. Esto no es lo que yo quiera, es de que tu proceso tiene un campo, y esos frutos de ese campo, Dios lo va a restituir. Y todos los que estaban en ese campo tendrán que pagar impuestos e intereses, como dijo el capítulo 5 en el libro. Amén. Es un tiempo de restitución. Es un tiempo, y hasta aquí quiero llegar de la prédica, para decirte, hermano, que hubo abolición de la usura. Hubo un decreto del rey, como un decreto que Dios ha dado para este tiempo. Porque la iglesia de Cristo no es esclava, es hija de la libre. Y declaramos en Cristo Jesús que hay un jubileo de amor, que hay un tiempo de que has decidido seguir a Cristo, que has sido obediente. Cada paso de la tsunamita reveló que aunque estaba bien, aunque estuvo baja y subida, siempre en su vida estuvo la obediencia a Dios. Y la enseñanza de esto que quiere decir es que cuando Dios entra en tu casa, hay multiplicación, hay salvación y hay restauración. Lo que parecía que se parecía poco, se convierte en abundancia, y lo que estaba perdido es devuelto en plenitud. Amén. Esta palabra que el Señor trae dice que se cancelan los decretos injustos. Dios restituye lo que fue robado hoy, ahora y hoy. Dios multiplica lo poco hasta desbordar. Dios trae memoria su pacto con su pueblo. Hoy el Señor repite la misma palabra de Nehemías 5:19. Acuérdate de mí, oh Dios, para bien. Amén. Acuérdate de mí. Salmo 106, versículo 4. Esa es la palabra que el Señor me ha hablado hoy y que yo espero que Él ha visto, como ha visto tu servicio, como ha visto tus lágrimas y ha visto tu fe en este séptimo mes y séptimo año profético de esta casa. El Espíritu del Señor nos guía y nos muestra que entramos en un tiempo de jubileo, de restitución y memoria celestial. El decreto del Rey de Reyes está firmado a nuestro favor. Constitúyele todas las cosas que eran suyas. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 5. Y yo creo, en el nombre de Jesús, que todo decreto de usura se abolió, que el rey ha decretado restitución. El aceite no cesará en mi casa y el Señor se acuerda de mí para mí. Este es mi jubileo, tiempo de libertad,
de restitución, abundancia y gozo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra te edifique y que te levantes por tu casa, que te levantes por tu ministerio, te levantes por tu iglesia, te levantes por tu familia, porque para Dios no da por perdido, ni aún el que está muriendo en la cruz a su lado. Le digo, ¿quieres saber, hijo? Sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que es un tiempo donde tú y yo tenemos que darle la gloria a Dios. Le damos gracias, Padre, por tu palabra. Le damos, Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor. Le damos gracias, Señor, porque tú eres grande. Padre, hoy todo espíritu de duda y príncipe de duda fue atropellado y cae, Señor, y murió todo espíritu de duda, creyendo, Señor, que este es el tiempo de su iglesia, que ha estado creyéndote, Señor. He decidido seguir a Cristo, es la palabra que el Señor me da hoy, pero también dice, estamos hablando de la fidelidad. La grande es tu fidelidad. No busquemos a Dios por lo que podemos recibir, busquemos a Dios porque le amamos. Amén. He decidido seguir a Cristo, es su palabra, y damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a darle la gloria al Señor por este tiempo que tienes con nosotros. Y ya son las 8:09, hoy me he pasado, pero tenía que soltar la palabra porque este es un tiempo donde el Señor está buscando personas que realmente busquen de Él. Así que hoy busquemos del Señor y creámosle que el Señor está haciendo grandes cosas. Amén. Amén. Démosle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias al Señor. Hoy, con óleo de alegría, damos gracias al Señor. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, con nosotros, el autor del coro, toda la noche sin parar. Eso es lo que Dios quiere, que te gocen, que se manifieste, y que hoy el Señor trae un manto de gozo. Eso es lo que el Señor ha hecho. Un manto de alegría y gozo para tu iglesia. Gracias por tu fidelidad. Toca el pandero, levanta tus manos y gózate, porque el Señor llegó nuestro tiempo. Hemos esperado este tiempo. Así damos la gloria al Señor, porque grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Demos la gloria a Dios. Dios te bendiga.